Esta anécdota se remonta a mediados de los años 80, cuando mi madre y yo compartíamos un apartamento en el lado norte de la CDMX, que en aquel entonces era llamada Distrito Federal. No había nada distintivo en el edificio, excepto que era un poco más antiguo que la mayoría, ya que se construyó alrededor de los 1910 más o menos. Sin duda había visto muchos inquilinos en sus más de 70 años de existencia para ese entonces. Desde el comienzo de nuestra residencia ahí, mi mamá me preguntaba si alguna vez noté un hombre caminando por el apartamento, no un hombre de carne y hueso, sino espiritual. Ahora, debo explicar aquí, a pesar de lo evidente, mi mamá tenía habilidades psíquicas desde que era una niña y podía ver lo que otros no. Además, tenía la capacidad de comunicarse con el mundo de los espíritus, por lo que a medida que pasaba el tiempo, no me sorprendió del todo cuando comenzó a contarme más sobre nuestro fantasmal compañero de cuarto, incluso el hecho de que había muerto tan repentinamente. Mientras tanto, de una manera que parecía no tener relación, comencé a desarrollar el hábito de despertarme a las 3:15 de la madrugada, 2 o 3 veces al mes. Nunca hubo una razón peculiar para ello, es decir, necesitaba tener unas urgentes ganas de ir al baño o tener un calambre en la pierna para poder despertarme a esa hora. De otro modo, no tenía ninguna razón para levantarme. Así que una noche, por esa época, me desperté. Lo único diferente que sentía era la presencia de alguien al lado de mi cama, pero eso no era inusual para mí, ya que he sido asmático toda la vida. Estaba acostumbrado a que mi mamá ocasionalmente me vigilara para ver si estaba respirando bien. Por lo tanto, sin siquiera abrir los ojos por completo, dije tranquilizadoramente: «Estoy bien, vuelve a la cama». Al no obtener respuesta, miré más de cerca y vi una figura de pie a 1 metro de distancia. Siendo severamente miope, realmente no distinguí las características, solo una figura general que interpreté como mi mamá. No puedo dar más detalles, ya que estaba a contraluz. «En serio, estoy bien», reiteré, extendiendo la mano para tocarla. Pero mientras lo hacía, mi mano entró en contacto con algo que se sentía como un brazo, rígido, envuelto en un paño helado. Grité: «¡Mierda! ¡No eres mi madre!» Y salté de mi cama. Después de esquivar, la figura inmóvil corrí gritando: «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!» por el pasillo, hasta que llegué a la habitación de mi mamá y abrí la puerta, que golpeó la pared con un golpe. «¿Qué diablos te pasa?», preguntó ella, un poco hosca por haber sido despierta en medio de la noche. «Ese hombre», lloré, «del que siempre me dices ver, creo que está en mi habitación. Al principio pensé que eras tú, pero luego lo toqué y estaba frío y rígido, como un muerto». Luego, aunque tenía poco más de 20 años, le dije que no podía volver a ese cuarto y le rogué que me permitiera dormir en su cama el resto de la noche. «Por supuesto, puedes quedarte aquí», dijo mi mamá, «pero no tengas miedo. Ese hombre no quiere hacer daño, solo está confundido sobre por qué 2 personas que no conoce viven en su casa. Únicamente recuerda tener un dolor severo en el brazo». Yo le dije que se cayó muerto de un infarto, pero se niega a creerlo. Por eso sigue aquí, incapaz de seguir adelante. Después de ese incidente, volví a ver a aquel hombre una que otra ocasión, a veces por el rabillo del ojo, u otras como una sombra borrosa. 5 años después nos mudamos, y jamás volví a saber de aquel espectro. Esta es otra historia de mi mamá, aunque esta vez es de cuando era adolescente. Cuando mi madre tenía alrededor de 15 años, había vivido en Guadalajara durante algunos años. Ella y sus padres vivían en una casa de ladrillos de 3 pisos, aunque esta era una casa de alquiler en la que solo vivirían por un corto periodo de tiempo. Una noche, cuando mi madre se acostó, dio vueltas y vueltas sin poder dormir, por alguna razón. No sabía por qué, pero tenía un presentimiento horrible. Finalmente decidió sentarse en su cama sabiendo que definitivamente algo andaba mal. Aunque antes de decidirse ir a la habitación de sus padres, ve una figura parada afuera de su ventana. El contorno de un hombre con lo único que se puede distinguir correctamente fue el hecho de que este hombre tenía los ojos rojos.
Su habitación estaba en el tercer piso de la casa. No había forma de que alguien pudiera estar parado afuera de su ventana, a menos que hubieran conseguido una escalera muy grande. Pero el ruido al colocarla seguramente habría despertado a toda la casa, si no, al menos ella se habría dado cuenta. Mi madre quiso gritar por un segundo, pero luego algo la golpeó. Ella lo describe como una especie de fuerza o pared invisible la arrojara de nuevo a la cama. Algo en mi madre le decía que no se levantara y que se acostara y fingiera estar dormida, como si no viera nada. Por mucho que quisiera ir corriendo a la habitación de sus padres, algo en el fondo enviaba alarmas diciéndole que no lo hiciera. Toda la noche mi mamá estuvo acostada en su cama sin poder levantarse, pero sin poder conciliar el sueño debido al miedo terrible que sentía. Esperó hasta que el sol brillara antes de volver a mirar por la ventana. El hombre se había ido. Suspiró aliviada, aunque todavía no podía volverse a dormir. Así que se levantó y caminó hacia la habitación de sus padres, donde los despertó a ambos y les contó lo que sucedió. Mi abuelo caminó hacia la habitación de mi mamá. Luego de una larga inspección, él dijo que no era nada y que nadie podía haber estado en su ventana, ya que estaba muy lejos del suelo. Mi mamá les rogó a mis abuelos que le creyeran, diciendo que no podía dormir en toda la noche, ni levantarse para decírselo a los dos. Pasan 2 semanas y mi madre solo había visto a aquel hombre en su ventana otras 5 veces. Siguió diciéndole a sus padres, aunque cada vez no le creían. Decían que solo estaba imaginándolo o que eran pesadillas. Mis abuelos tenían una vecina a la cual visitaban constantemente. En una ocasión le contaron a la señora lo de las pesadillas de mi madre. La mujer se puso pálida como un fantasma. En el momento que mi abuelo le describió al hombre que mi madre había visto en la última semana una y otra vez. La vecina dijo, su hija no está mintiendo, esa cosa o espíritu que ella ve es real. Es un ente que durante años se ha aparecido afuera de las habitaciones de las jóvenes observándolas. Nadie sabe por qué o cuándo había llegado el espíritu por primera vez, pero cuando lo hizo, nunca se fue. La mayoría de los vecinos creían que se trataba de un espíritu maligno que venía únicamente por las jóvenes, y una vez que tenía los ojos puestos en su próxima víctima, éste las acosaría hasta tal punto de que la chica en cuestión enloquecería, viendo al hombre por todos lados en el barrio, lo que culminaría con el suicidio. Aunque era solo un rumor, esto fue suficiente para que mis abuelos se asustaran y se mudaran del departamento lo más rápido que pudieron. Lo que afortunadamente fue extremadamente rápido, ya que se acababan de mudar y la mayoría de las cajas aún no habían sido desempacadas. Esta tenía que ser una de las historias más espeluznantes que me ha contado mi madre. Aunque mucha gente no lo vería tan mal, mi madre estaba aterrorizada. Incluso cuando cuenta la historia, que no lo hace a menudo, se nota que se asusta de vez en cuando. Esta es solo otra de las historias más memorables que me contó mi mamá. Espero que les haya gustado y que pasen buenas noches.